¡40 minutos! Ah, no, Stephanie saca 2 horas si quiere. Stephanie le saca 2 horas, profe. Stephanie le saca 2 horas explicando anatomía. Enfoque del tecnólogo, sí. Listo. Entonces, profe, ¿conoce alguna página donde eso se encuentre? ¿De dónde les dije yo que eran los videos? Yo lo encontré en la Entonces, todos los videos son del canal de YouTube de la, creo que es Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Pero vamos a morir haciendo eso. O sea, ustedes buscan el título de su presentación en el canal de la ACRO en YouTube y ahí van a encontrar todas charlas de entre 25 y 1 hora con ya digamos el tema de cada uno resuelto. O sea, ustedes lo que van a hacer aquí es socializar el video. Socializar el video que ustedes van a ver para hacer su exposición. ASMR. ¿Cómo? ASMR. Entonces, ustedes se van aquí al canal de Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica y ahí van a estar todas las charlas de los congresos que ellos han subido. Y ustedes buscan ahí en video el nombre del tema que les tocó. Por ejemplo, braquiterapia focal en cáncer de próstata como opción de tratamiento. Entonces, ustedes ven el video. Entonces, ¿de qué es? De cáncer de próstata. Entonces, ¿qué me dicen en el video? Pues toda la parte de radioterapia, la parte clínica que si ellos necesiten hablar, que es la que ustedes deben compartir con sus compañeros, pero obvio si la exposición dura 30 minutos y el video dura 26, así ustedes se lo aprendan de memoria, pues se van a demorar menos, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que hablar, como lo dice ahí, la parte anatómica de la región que les tocó, en este caso la próstata. ¿Qué importa en radioterapia? Pues el órgano, qué tipo de cánceres son los más comunes en ese órgano. Por ejemplo, la próstata, como es un tejido glandular, pues son adenocarcinomas generalmente. ¿Por qué se viene otro tipo de cánceres? ¿Dónde queda localizada la próstata? ¿Cuáles son los órganos que quedan alrededor? ¿Por dónde es el drenaje linfático de la próstata? ¿Cuáles son los vasos con los que se irriga? Los nervios no me importan porque en radioterapia los nervios no importan para nada. ¿Por qué? Pues porque no son un método de diseminación de la lesión. Entonces, ¿qué me importa? Irrigación y drenaje linfático, más las características del órgano. Profe, pero es que yo tengo próstata y los de la vez pasada también hicieron próstata. Pues usted complemente lo que ellos no hicieron, ¿cierto? Adicional a eso, entonces, uno, la anatomía. Entonces, en la sola anatomía yo creo que se pueden gastar los 30 minutos si la hacen bien. El tema del video, entonces aquí, ¿cuál era el ejemplo? Era braquiterapia focal en cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es la braquiterapia? ¿Por qué braquiterapia y no teleterapia? Lo que sea que hablen en el video, hallazgos que vieron ellos. Por ejemplo, ellos se inventaron un protocolo de radioterapia, entonces que eran 1000 Grays en una sola sesión. Listo, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Qué hallazgos tuvo? Porque hay veces, si ustedes ven las charlas, que ellos van a decir también, intentamos este método de tratamiento y no funcionó. O dio el mismo resultado que otro tratamiento que ya había más cortico para los pacientes y le dio más efectos secundarios. Pues también puede ser una conclusión, ¿no? No todo lo que hablen ahí tiene que ser bien hecho. O sea, puede que ellos hayan hecho hallazgos clínicos de efectos negativos de algún procedimiento. Entonces la idea es que ustedes, cuando digo tema del video, es que expongan eso a sus compañeros, la socialización del video. Luego, enfoque del tecnólogo de radioterapia, que ustedes ven que se relaciona ahí. Entonces, de lo que ellos hablan de braquiterapia de próstata, entonces,
¿Cuál es la participación del tecnólogo ahí? El tecnólogo hace simulación para braquiterapia, no porque es un tratamiento sin simulación, pero el tecnólogo se encarga de darle la preparación al paciente, entonces ustedes pueden hablar de cuál es la dieta que hacen estos pacientes generalmente, cuál es la labor del tecnólogo durante el procedimiento, porque aunque el tecnólogo ahí sí no administra el tratamiento, bueno, mentira, sí administra el tratamiento, tiene otras funciones más enfocadas en la enfermería, en braquiterapia. Entonces, generalmente en braquiterapia está acompañado una enfermera o generalmente capacitan en enfermería tecnólogos de radioterapia. Entonces, ¿cuál es la labor del tecnólogo en la charla X o Y que les toca a ustedes? De eso van a ser 30 minutos que van a usar para la exposición y 10 minutos en los que son preguntas de ustedes o mías para los que están exponiendo. Entonces, de ahí sale una nota que va a ir en su corte 2. Y de ahí sale otra nota que es un trabajo adicional entregable, o sea, como si yo les hubiera mandado un trabajo para la casa, y ese trabajo va a ser la presentación que ustedes hagan o el PowerPoint o el video que hagan para su charla, ¿listo? Entonces, si ustedes hicieron un PowerPoint de 20 diapositivas, me lo tienen que enviar al correo después de que hayan expuesto, y esa también se califica como un trabajo aparte. ¿Por qué? Porque puede que hayan estado supremamente perdidos y no hubieran sabido ninguna de las preguntas que les hicimos y sacaron uno en la exposición, pero pues con el trabajo escrito sí estaba bien hecha la presentación y digamos que con eso sacan otra nota adicional que sacaron 3.5, entonces pues digamos que les ayuda un poco valerlo como dos trabajos aparte. O que hayan expuesto muy bien, pero la exposición era una porquería, pues también puede pasar. Pero pues digamos que tienen dos posibilidades de notas, ¿no? Que generalmente les ayudan. Esto es, ya ustedes tienen de dos temas, ¿no? Entonces pues unos van a exponer en el corte 2 y otros en el corte 3, pues cada vez van a exponer un video diferente. Pero todos están en el canal de YouTube de Acro Colombia, ¿listo? Entonces ustedes con el título de su tema lo introducen aquí en el canal de Acro Colombia y les va a salir. O le dan ahí para arriba y para abajo y ahí están todos. Hay unos que son más largos que otros, pero pues todos digamos que están bien detallados. El 90% están en español, muy de mala que le tocó alguno en inglés. Creo que los que están en inglés igual están subtitulados. Oh no. En inglés y en Y español. recuerden, si el día que ustedes les toca exponer, ya les estoy diciendo, la próxima semana exponen grupo 1 y 2. Si en la próxima semana, un ejemplo, los del grupo 1 no vienen, el tema que ellos tenían ya lo pierden y tienen que buscarme para que les dé un tema adicional por aparte, para que lo expongan en otra oportunidad sobre una nota inferior, ¿listo? O sea, si no vienen el día de la exposición, o si faltó uno de los que estaban en el grupo, lo mismo. Sale del grupo y tienen que exponer por aparte, al menos en esa ronda, ¿listo? ¿Sí claras las reglas de la exposición? Listo, pues ya saben, próxima semana, grupos 1 y 2. Canal de YouTube de Acro Colombia, Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica. Pues Cuando hablemos ustedes vayan a en español y en prácticas inglés. hablando de eso se van a dar cuenta, porque los médicos hay unos que se ponen bravos porque hay unos que son radioterapeutas oncólogos, radiooncólogos, oncólogos radioterápicos, ellos tienen como 6 nombres diferentes y es porque como tal digamos que no hay un nombre para, o sea, como un nombre estándar para esa especialización. Entonces digamos ahorita perdía la especialización en Rosario y solo la están dando en la Javeriana, por ejemplo, entonces allá ellos dicen que es oncólogo radioterápico y entonces todos se gradúan como oncólogos radioterápicos. Si la Javeriana en 2 años perdió la especialización y se fue para la nacional, entonces allá dicen que son oncólogos radioterapeutas, entonces el diploma, o sea, son la misma especialidad, hacen lo mismo, pero el título puede ser diferente. Entonces para que lo tengan en cuenta cuando vayan a prácticas, porque hay médicos de esos que uno les cambia el nombre y se ofenden, y más si les dicen radiólogos se ofenden también. Listo, entonces esto es una charla aparte. Durante el semestre digamos que estaba como en el programa en uno de los últimos capítulos, pero es una charla cortica, entonces vamos a aprovechar para hacerla de una vez y no salir tan tarde hoy. Entonces, es que, no la vez pasada salimos temprano, ¿no? No. Un media hora más. Bueno, entonces en radioterapia ustedes se han dado cuenta que el proceso como tal es el paciente va por X o Y motivo a una consulta y le dicen, ay, escucha, esos síntomas están raros, vaya y tómese una biopsia o vaya y tómese tal examen, ¿no? Entonces después de ese examen vaya con los resultados a donde el oncólogo le dice, sí, Pepito tiene cáncer,
necesito estos exámenes para ver si usted aguanta quimio, o bueno, X o Y cosa, ¿Tienes y se decide el casa? curso clínico del paciente, y luego si va a radioterapia, entonces va a la simulación. Después de la simulación, por ejemplo, en sitios como el cancerológico, el paciente se simula hoy y empieza el tratamiento como un mes después. Entonces, pues todo eso son tiempos en los que, un ejemplo, el paciente le diagnosticaron hoy cáncer de próstata, y cuando llegó al tratamiento de cáncer de próstata ya tenía metástasis de columna. Eso puede pasar, ¿por qué? Porque son muchos trámites administrativos, porque la salud en países como el nuestro es, y eso que el de nosotros no es tan feo, pero pues digamos que son sistemas de salud supremamente deficientes. Entonces, eso ha hecho pues que sí haya cosas que tenemos que tener en cuenta, como urgencias en radioterapia. Dentro de lo que podemos clasificar como urgencias en radioterapia solo hay dos casos, y los llamamos urgencias pues porque sí o sí necesitamos actuar rápido, lo más rápido, porque depende mucho el curso clínico del paciente o el pronóstico del paciente según el tiempo en el que actuemos. Entonces, las dos urgencias que existen son el síndrome de vena cava y la compresión medular. El manejo, o sea, digamos que a nivel de urgencia es exactamente el mismo. En este caso nos vamos a enfocar en el síndrome de compresión medular, ¿listo? Se manejan, vuelvo y digo, son las dos únicas urgencias, se manejan exactamente igual. O sea, los tiempos que tenemos para actuar son exactamente los mismos, y por eso se llaman urgencias, ¿listo? Entonces, primero pues decimos que en cualquiera de los dos casos hablamos de un evento terminal. Son pacientes con una media de vida menor a 6 meses, o sea, puede que de aquí a 6 meses pues sí o sí se van a morir, o sea, es lo más seguro. 5% de todos los pacientes con cáncer en estadios paliativos se llegan o pueden llegar a este punto, tienen probabilidad de llegar a este punto o de compresión medular o de síndrome de vena cava. Como les decía, se considera una urgencia médica de la radioterapia, o sea, sí o sí se aborda con radioterapia. Y en este caso, la compresión medular, el pronóstico va a variar dependiendo del estado del paciente en el momento de la intervención. ¿Cuáles son los síntomas grandes que nos indican qué tan, digamos, tan deteriorado llegó el paciente? Entonces, la movilidad, o sea, el déficit neurológico, y el control de esfínteres del paciente. ¿Por qué? Pues porque me va a indicar más o menos qué tan comprimida está la médula, y pues qué tan, en qué tanto déficit neurológico está ese paciente. Entonces, la incidencia generalmente está asociada a metástasis de tumores primarios, como próstata, pulmón y mama. Esos son los cánceres, bueno, y el de recto, que no está ahí, pero son, digamos, que los que más fácil hacen metástasis a los demás órganos del cuerpo, y tienen predilección por hacer metástasis ósea, ¿listo? Pues porque si es una compresión medular, generalmente van a darse cuenta que es por metástasis ósea a nivel de los cuerpos vertebrales. Entonces, entre el 85 al 90% de los casos va a ser metástasis ósea a los cuerpos vertebrales, y el 10%, o sea, el porcentaje más bajo, por masas extraurales, o sea, masas que se generan dentro del canal medular y lo pueden llegar a comprimir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vértebra normal, tenemos aquí adentro el canal medular, con pues el espacio para que pase la médula correctamente, el canal medular, y puede haber o llegar a haber estenosis, que sería la compresión medular, por ejemplo, una metástasis a nivel óseo, en la cual se rompa el disco vertebral o la masa empieza a crecer dentro del hueso y empieza a comprimir el canal, como vemos acá, esa estenosis, ¿sí lo alcanzan a ver ahí, cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a ver esa? Por ejemplo, este paciente, aquí se nota que el pulmón también está comprometido, pero ¿qué nos importa? Pues la urgencia, que en este caso es la compresión medular. Aquí está a nivel de la columna torácica alta, en este caso columna lumbar. Entonces aquí se ve la compresión de la médula, ¿cierto? Sí. Entonces, esta resonancia se ve claramente la compresión del canal medular, o en este caso vemos que se está dando una compresión del canal medular por una masa que se está generando dentro del canal medular. O sea, en este caso es una fractura patológica del cuerpo vertebral que está comprimiendo, se está desplazando hacia atrás, comprimiendo el canal medular. Aquí directamente es una masa que se está formando entre el canal medular. Qué tan alto o qué tan bajo esté dentro del canal medular, pues va a indicar los síntomas que va a presentar el paciente, ¿cierto? Por ejemplo, lo más seguro es que tenga síntomas desde el cuello hacia abajo, ¿cierto? Y pues solo va a presentar síntomas en los miembros inferiores, porque el compromiso es a nivel de la columna lumbar. Segmentos afectados, entonces la compresión medular rara vez ataca la columna cervical, solo el 7% de los casos. La gran mayoría son casos de la columna torácica, especialmente la torácica media y baja, 70% de los casos, y columna lumbar el 20% de los casos.
Es muy de malas un paciente, pero puede llegar a pasar que haga compresión en un segundo punto, o sea que esté al tiempo comprimido aquí arriba y aquí abajo, o sea, pero puede llegar a pasar. Síntomas, entonces, uno de los síntomas neurológicos, entonces pérdida de control de las extremidades, pérdida de control de esfínteres, los primeros, digamos, hallazgos que se encuentran son hormigueo en las manos, cosas de ese estilo, ¿sí? Debilidad en las piernas o les molesta mucho estar de pie porque sienten dolor en la columna, cosas de ese estilo. Aumento progresivo de los síntomas, entonces sí son síntomas que, digamos, el paciente hoy en la mañana se despertó con hormigueo en las manos y en la tarde ya tiene las manos totalmente dormidas. Las puede mover pero no las siente, por ejemplo, y en la noche ya no las puede mover, cosas de ese estilo. El aumento es progresivo y es muy rápido. Y adicional a eso el dolor aumenta en bipedestación. ¿Por qué? Pues porque si tenemos comprometidos los cuerpos vertebrales, con que el paciente esté de pie, pues va a aumentar los síntomas y el dolor. Los hallazgos motores, entonces generalmente esos síntomas que les dije están en del 60 al 85% de los casos. Son muy raros los casos que se dan cuenta, o sea, por casualidad, que el paciente llegó a un control y le tomaron una tomografía y se dieron cuenta que estaba haciendo compresión medular y no tenía ningún síntoma, puede pasar también. Y alteraciones de movimiento y reflejos, como la que les decía, de pérdida de movimiento de las manos o, por ejemplo, poder mover bien un brazo y el otro no, cosas de ese estilo. Hallazgos sensitivos, pacientes con parestesias que tengan paralizada alguna región de su cuerpo, alteraciones de sensibilidad en la zona comprometida, lo que les decía que puede que usted le coja la mano y la apriete y el paciente no la sienta, o los que usted le dice deme la mano del paciente, usted le dice apriéteme la mano y no pueden apretar la mano, o sea, el paciente siente que está haciendo fuerza pero no puede apretar la mano, son cosas de ese estilo. Y por otro lado tenemos la alteración de control de esfínteres, que ya se considera un hallazgo tardío, y la incontinencia rectal o urinaria se considera un hallazgo tardío, y ya usted generalmente lo que asume es que el paciente ya está totalmente comprimido, ¿listo? Entonces, estos síntomas de los que les hablé anteriormente son cuando el paciente está en progreso de compresión, o sea, se está empezando a comprimir, y generalmente la pérdida del control de esfínteres ya me dice que el paciente está totalmente comprimido. Presentación clínica, entonces la eficacia del tratamiento está relacionada con el estado neurológico del paciente, o sea, qué tan grave nos llegue, o sea, por ejemplo, el que llega ya con los síntomas de pérdida de control de esfínteres, ya es un paciente que es muy difícil revertir de la compresión medular, y por eso la idea es reconocer el síndrome de compresión medular antes de que el daño llegue a ser severo. La mayoría de pacientes en sistemas de salud como el nuestro no caminan al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Pues por la demora que hay para que los lleguen a diagnosticar como un síndrome de compresión medular, porque aquí generalmente pues al paciente se le mandan otras cosas o se le da manejo con medicamento con otra cosa, asumiendo pues que es un síntoma asociado a otra cosa y no a una compresión medular. Por eso también hablamos de demora en tiempos de inicio de tratamiento, lo cual es crucial en el pronóstico del paciente, y por eso sí o sí decimos que se considera una urgencia. Entonces, en radioterapia, hablamos de urgencia, son pacientes que se deberían iniciar máximo un día después de la simulación. O sea, generalmente, vuelvo y digo mi ejemplo para todo el Centro de Control de Cáncer porque hay trabajo, que somos el IDIME de la radioterapia, que todo lo quieren abarcar y ya tienen los pacientes de todo lado a toda hora. En un sitio como el instituto, una compresión medular, el paciente se hace la tomografía y inicia 4 o 5 días después. O sea, si se hizo la tomografía el lunes, puede que inicie el otro lunes. Y pues de ahí allá, como les decía, ya lo más seguro es que llegue totalmente comprimido y el tratamiento pues sea poco eficaz. En un sitio, digamos que con buenas capacidades de planeación y de logística, el paciente generalmente empieza el mismo día. Obviamente los tiempos de planeación pues son complejos, digamos que un tratamiento esto usted lo puede planear entre 2 y 4 horas, pero generalmente son pacientes que vienen hospitalizados en ambulancia, se les hace la tomografía y se le dice pues que espere en alguna sala de recuperación unas 3-4 horas mientras está el plan de tratamiento, y ahí se dirige al equipo para empezar su radioterapia. O sea, sí, digamos que en ese caso sí se podría llegar a considerar que se actuó como si fuera una urgencia. En cuanto al diagnóstico, entonces 2/3 de los pacientes se dan cuenta por hallazgos radiológicos. Digamos que obviamente hay todos esos síntomas que les dije anteriormente, pero en sí la única forma de saber si sí o no es compresión medular pues es con una imagen diagnóstica, ¿no? Puede que el paciente tenga absolutamente todos los síntomas, pero que usted le tome una imagen y si no está comprimido, pues empieza a buscar de dónde viene la sintomatología. Pero en sí, pues la única forma de comprobar correctamente si es una compresión medular o no es imágenes diagnósticas, ¿listo? La resonancia magnética obviamente es el mejor método imagenológico para visualizar el compromiso de enfermedad, porque es el que mejor nivel de detalle tiene a nivel medular. Entonces, pues digamos que
que obviamente cosas, aquí estamos en imágenes de resonancia, pero obviamente si usted le toma una tomografía a este cuerpo vertebral, pues se va a notar muy fácil que está fracturado, ¿no? Este de acá es tomografía y ahí se alcanza a ver facilito que aquí tiene una masa gigante comprimiendo la médula. Entonces, a pesar de que la resonancia es el mejor método diagnóstico, pues no significa que la tomografía no lo detecte muy bien. Y vuelvo y digo, como en todas las unidades de radioterapia hay tomografía, pues es muy fácil que cuando el paciente llegó con la sintomatología, pasa a tomografía y ahí se dan cuenta pues qué tan comprimido puede estar. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo es recuperación o preservación de la función neurológica, recuperación en caso de que ya esté totalmente comprimido, preservación si apenas está comprimiendo, estabilidad de la columna para que el paciente pues pueda, entre comillas, seguir con su vida, y alivio sintomático del dolor. Eso también se van a dar cuenta que muchos de los pacientes paliativos, de tanto medicamento que toman para el dolor, ya hay un punto en el que ningún medicamento les hace efecto. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo va generando, digamos que se va adaptando a las dosis de los medicamentos, cada vez van a usar dosis más altas, hasta que llega un punto en el que el paciente está relativamente, bueno, en realidad dopado de tanto medicamento y sigue con el dolor. Entonces pues ya también se convierte en un paciente casi que psiquiátrico porque del dolor no, digamos, más bien no controla el dolor y aparte de eso pues no está en sus 5 sentidos de la gran cantidad de medicamentos que tiene. Entonces ahí la radioterapia pues digamos que es el único método que sí va a ayudar a aliviar el dolor sin manejo farmacológico. Desde el punto de vista pues también hay otros métodos de tratamiento, entonces según el criterio médico, entonces el uso de corticoides antiinflamatorios, que vuelvo y digo pues no, en un paciente que está haciendo compresión no va a ser la solución definitiva, inmovilización de la zona como lo que tenemos acá con material de osteosíntesis, cirugía pues que incluye la inmovilización y radioterapia. Dentro de la cirugía, la más común es la laminectomía, donde como ustedes pueden ver aquí lo que hacen es retirar las apófisis espinosas en la parte posterior de la médula, y pues si la compresión venía de este lado, al usted retirar aquí, digamos que, pues digamos, lo que está haciendo es dándole un espacio adicional a la médula para que se libere, entonces usted va a quitar la compresión, pero pues sigue teniendo el problema, en este caso digamos de la fractura del cuerpo vertebral, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo usted o ganando con esta laminectomía? Pues revertir la compresión del paciente. Le está dando más tiempo para poder actuar con algún otro método terapéutico y pues no dejando que el paciente llegue a la compresión total. Generalmente la laminectomía va acompañada con radioterapia pues para no solo darle espacio a la médula y que se deje comprimir, sino con la radioterapia pues atacar el tejido tumoral que está causando la compresión. Aquí vemos un cuadro un poquito más detallado de los métodos de tratamiento. Entonces los corticoides pues generalmente se dan desde el inicio en todos los casos de disfunción neurológica, cirugía, entonces ya hablamos de la laminectomía. Esto también depende pues de la región de la columna en la que esté la compresión, porque no en todos los puntos se va a poder hacer laminectomía. La progresión en el curso de radioterapia, entonces si el paciente ya está en radioterapia pero definitivamente no le está funcionando la radio, pues toca llevarlo a la laminectomía para evitar la compresión. Y digamos que todo eso depende del manejo clínico y de las posibilidades diagnósticas que tiene cada paciente y cada institución. La radioterapia entonces depende de la confirmación histológica y de la columna estable. ¿Por qué? Pues porque el paciente vamos a estar movilizándolo día a día para el tratamiento, y si la columna está inestable, pues usted puede llegar a generarle antes una fractura peor al paciente y agravarle los síntomas o generarle un daño mayor al que él ya tenía. Y la quimioterapia, que es común en pacientes pediátricos, digamos que lo que se hace es combinarla con otros tipos de tratamiento y pues digamos que a largo plazo tiende a funcionar. Para la radioterapia, hoy en día todavía se puede llegar a utilizar radioterapia convencional. Ojo que no es la misma, no es con simulación 2D, sino son campos de tratamiento, digamos, grandes y rectangulares. Cuando se hace esto, entonces lo que se hace es incluir 2 cuerpos vertebrales por encima y 2 cuerpos vertebrales por debajo del afectado por la enfermedad. Es decir, si nos vamos al caso de acá, ¿qué vértebra es esta? Soy L3, L2, L3. Entonces esto es sacro, 5, 4, 3, 2, L2, ¿cierto? Entonces incluyo 2 vértebras por debajo, o sea, hasta acá. Ay. O sea, si voy a pintar mis límites de campo, yo irradiaría desde acá hasta donde termina esta vértebra, que es como por acá, entonces desde acá hasta acá. Entonces es un campo casi que
completo de la columna lumbar. Si fuera radioterapia convencional, que por ejemplo si el paciente está muy mal, no aguanta mucho la posición, pues yo para planearlo muy rápido le hago radioterapia convencional con campo anterior y posterior y listo, para que el paciente no espere mucho. Entonces, bueno, vamos acá. Entonces, 2 cuerpos vertebrales por debajo, 2 cuerpos vertebrales por encima. Si ya son técnicas más avanzadas, generalmente hacemos un cuerpo por encima, un cuerpo por debajo, cuando es radioterapia de intensidad modulada o arcoterapia volumétrica, que eso nos lo vamos a ver en la próxima clase. La profundidad de la lesión se determina con resonancia magnética. Si usted no tiene resonancia magnética a la mano, pues usted ya hace una asunción y entonces asume que en la columna cervical y torácica la lesión va a estar de 5 a 6 centímetros de profundidad y en la columna lumbar de 8 a 10 centímetros de profundidad. Entonces lo mismo, usted lo que hace es asumir el grosor desde la piel, o sea, pues aquí se alcanza a ver, ¿no? Que tenemos menos tejido desde acá hasta acá en la torácica que pues todo lo que hay desde acá hasta acá en la lumbar, ¿cierto? Por eso se asume un grosor mayor en la lumbar. Y se da radioterapia hipofraccionada. ¿Qué es hipofraccionada? Hipo es poco, fracción pues poco fraccionamiento, o sea, un número de terapias corto. ¿Por qué? Porque la idea es dar dosis altas en un número corto de terapias para, digamos que generar un efecto un poco más rápido en el paciente. O sea, son fraccionamientos en realidad paliativos. Estos son dosis paliativas de lo que se hace para cualquier tipo de radioterapia paliativa. Son dosis altas, parecidas a las de radiocirugía, pero como son campos tan grandes, no es radiocirugía, sino son campos paliativos. Si el paciente está muy mal, generalmente se hacen solo 5 sesiones para asegurar que el paciente alcance a terminar el tratamiento. Si el paciente está, digamos, apenas empezando la compresión, si está con síntomas neurológicos no tan marcados, puede llegar a hacerse un tratamiento de 10 terapias con una dosis un poco más baja por sesión. Vemos que aquí para 10 terapias, 30 grays, ¿cuánto sería por sesión? 3 gray por sesión, y en este para 20 en 5, ¿cuánto sería? 4 gray por sesión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues radiobiológicamente, esto, una dosis más alta en menos sesiones, pues va a tener un mayor impacto a nivel celular, va a hacer efecto más rápido, pero como tiene mayor impacto a nivel celular, también los órganos sanos van a sufrir más efectos secundarios. Entonces, si el paciente está muy malito, pues le hacemos este rápido para detener la compresión medular, pero si el paciente está más o menos en buenas condiciones, o pues lo vemos en mejores condiciones que algún otro paciente más crítico, si escoge este fraccionamiento para que haya menos efectos secundarios en los órganos sanos. Entonces, esta es una hoja de simulación de las que se usan en San Ignacio. Entonces, aquí todo es digital. Ellos, aparte de que va la localización del paciente, aquí ustedes se dan cuenta, miren, la va con los brazos arriba, está sujetando los soportes, las manijas del soporte de brazos, la cabeza va también colocada sobre el soporte de brazos. Aquí se ve que el soporte también tiene a los lados como un reposabrazos, ¿cierto? Para que los brazos los deje descansar a los lados. Y también tiene el soporte en los pies. Esta paciente está hospitalizada, entonces tiene el soporte en los pies. Ahí se ve que tiene sábana de movimiento, o sea, lo más seguro es que tenga algún tipo de parálisis en los miembros inferiores, por eso está usando pañal también, porque ya está comprimida. Nos dice la prescripción del tratamiento, sitio T9, T10, o sea, en la intersección de esas dos vértebras. Lo que le están mandando es radioterapia de intensidad modulada, 400 gray por sesión, 5 sesiones para un total de 20 gray o 2000 centigrays, o sea, están usando este de acá, ¿cierto? 20 gray es igual a 2000 centigrays, ¿sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? Conversión de unidades, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí. Y el software de planeación de Electa, entonces aquí ustedes ven que es fácil porque el tecnólogo no es tan bueno para sumar en X, Y, Z, este les dice más fácil. Desde las marcas iniciales del punto de origen en centímetros, vean, les están diciendo que en centímetros, mueva hacia la izquierda 3 centímetros, hacia inferior 5 centímetros y hacia posterior 4 centímetros. Entonces ahí usted hace esos 3 movimientos desde las marcas que tiene la paciente. Entonces vamos a suponer que eran acá. Si me dice inferior 5 centímetros, pues me quedaron por acá, pues obviamente ahí no se ve en la foto. Entonces ya usted hace esos 3 movimientos y en teoría esto estaría sobre el centro donde va a empezar a irradiar, o sea, sobre este punto. Con hacer esos 3 movimientos, usted llegó aquí a este punto central, al isocentro. Entonces, como en este caso vamos a utilizar una técnica especial, radioterapia de intensidad modulada, ¿qué le ven ustedes de diferencia a lo que hablé ahorita? Del campo de tratamiento, o la región que vamos a irradiar. Solo tenemos donde está la lesión y una vértebra por encima, una vértebra por debajo. Ya no es tan grande el margen que se da. ¿Por qué? Porque la técnica que estamos dando da la radiación mucho más localizada.
¿Qué adicional están viendo también? Pues que aquí estamos viendo un órgano de riesgo importante, que es el corazón, que preciso nos quedó enfrente. Entonces, por eso también necesitamos técnicas de tratamiento muy localizadas. ¿Qué se eligió para esta paciente en este caso? Entonces es radioterapia con arcos, que nos toca la próxima semana, pero ¿qué es en sí la radioterapia con arcos? El equipo empieza en una posición y mientras va girando, va irradiando todo el tiempo. Entonces hace un arco girando hacia en esta dirección, llega hasta acá, ahí para nuevamente y empieza el arco número 2 de regreso hacia la otra dirección, o sea, ahí estoy suponiendo que son arcos completos, pero, no, miren, aquí está la posición del gantry. Desde 251 hasta ¿cuánto dice ahí? 110 o no más. Este dice 100. 90 no. O 110. Este dice 251, 70, ¿no? El de arriba. Sí. Ajá. Entonces 251 es más o menos 270 es acá, o sea 251 viene siendo por acá. ¿Sí se acuerdan, no? 270, 0, 90 y 180, ¿sí? Entonces 250 va a ser más o menos por acá, hasta 70 va a ser más o menos hasta por acá. O sea, un arco que va desde acá hasta acá, que todo el tiempo está irradiando, que se me hace chistoso porque le está metiendo un montón de dosis. ¿Por dónde? Por la parte anterior, y la lesión está en la parte posterior, entonces no es tan lógico. Y el otro, de 110 a 70, lo mismo, está súper ilógica esa planeación porque es 70 hasta 110, entonces 90, 100, 110 es por acá, o sea, como un arco por acá nada más. Igual la próxima semana yo creo que va a traer el computador y miramos unas planeaciones así por encima, para dejar de imaginarnos tanto las cosas. Por favor. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve esto? Pues para que usted vea, están diciendo que es energía de fotones con 6 megavoltios, la posición del gantry en grados, rotación del colimador no tiene rotación, rotación de camilla tampoco tiene rotación, y los movimientos del isocentro que nos decían ahorita. Entonces, listo, con todo eso, tenemos las unidades monitor. No, mentiras, unidad de tratamiento, ese es el 2500, que es un equipo de Electa, así se llama el equipo. Y este es el informe que arroja el software después de la planeación de tratamiento. Entonces me dice que el sitio de tratamiento es la columna, que debe recibir el 95% de la dosis, al menos el 95% de la dosis que le mandó el doctor, que son 20 grays, con 4 gray por sesión en 5 sesiones, ¿no? Entonces ahí usted verifica fácil 5 por 4, 20, entonces sí está bien. La dosis que está recibiendo en sí son 19.45, o sea, más o menos el 90, está como por el 97% de la dosis. Está supremamente bien conformada la dosis. Y aquí me dicen un resumen de la historia clínica de la paciente, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces, paciente de diagnóstico de SEA de pulmón, vean, entonces ya es paliativa, el primario es pulmón, se le hizo descompresión con laminectomía de T9, T10, completó radioterapia a nivel de la columna dorsal en 5 fracciones sin mejoría del dolor en la columna. Entonces esta paciente ya la habían irradiado, ya le habían hecho la laminectomía y no le sirvió para nada. Por eso es que otra vez no se le puede hacer radioterapia de la misma manera, que era lo que les había pintado por acá, que era 2 vértebras por encima y 2 vértebras por debajo, porque ya se lo habían hecho. Entonces ya toca una técnica de radioterapia más especializada, más localizada, y por eso pues terminó con un campo de tratamiento mucho más pequeño y concentrado únicamente en la zona que tiene la lesión. Y la paciente volvió entonces a tratamiento porque tenía control con una resonancia magnética del cerebro, y ahí se dieron cuenta, también tiene lesiones metastásicas en cerebro. Pero ¿cuál es el problema ahorita? Pues que no tuvo mejoría de la compresión medular, por eso sigue con cefalea, diplopia y La muerte de la rodilla, María. nada más. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Pues que la paciente vino por un control de resonancia cerebral, pero tenía todos los síntomas de la compresión medular, y a pesar de que tiene en este momento lesiones metastásicas a nivel cerebral, ¿cuál es la urgencia que necesitamos irradiar? La compresión medular. Y también ahí nos estamos dando cuenta que a pesar de que se hizo la laminectomía y radioterapia, pues no fue precisamente un caso que respondió bien al tratamiento. Y creo que ya. Sí. Listo. Entonces, dejamos aquí por hoy.